Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 163. El título de la predicación hoy es La obra del Espíritu Santo y vamos a estar leyendo los versículos 9 al 20 de Éxodo 38. Éxodo 38, 9 al 20. Dice la palabra del Señor. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos, de lino torcido. Sus columnas eran 20 y sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos, sus cortinas 20, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos. A un lado, cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido, las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ella de plata. Y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era obra de recamador de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Eran de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas estas estacas del tabernáculo y del atrio, todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Este es el texto que vamos a estar estudiando y como podemos ver, pues es una continuación de esta serie que hemos estado estudiando del Éxodo. Recordemos que hemos avanzado por toda esta historia del Éxodo, desde la salida de los hijos de Israel de Egipto, pasando por la ley en el monte Sinaí, por el pecado de los hijos de Israel, pero también por la renovación del pacto. Y ahora, en esta última parte, estamos viendo la construcción del tabernáculo. Recordemos que esta parte es cuando Moisés desciende del monte, ordena a los hijos de Israel la construcción y ellos empiezan manos a la obra a trabajar sobre este diseño que Dios les había dado. Así que es lo que hemos estado estudiando y básicamente en estas lecturas que hemos estado haciendo de lo que los hijos de Israel hicieron, pues hemos estado haciendo un resumen de lo que hemos visto acerca del tabernáculo. Hoy, si nosotros recordamos hace 8 días, en el estudio anterior, vimos la fabricación del mobiliario del atrio, ¿recuerdan? Primero vimos lo que era el lugar santo y el lugar santísimo y su mobiliario. Luego, hace 8 días vimos acerca del mobiliario del atrio y específicamente de ese mobiliario que era el altar de bronce y la fuente de bronce. No había más sino esos dos modelos allí en el atrio. Y hoy vamos a hablar del atrio como tal, ¿no? Los textos que nos corresponden hoy nos resumen la construcción del atrio, que son las cortinas que van a ser el patio del que nos habla la Biblia acerca del atrio. Entonces, primero quisiera que miremos o recordásemos un poco lo que es el atrio. Miremos lo que el texto nos describe acerca del atrio. El atrio, la palabra atrio realmente significa patio, ¿no? Y es lo que nosotros podemos ver aquí en estos versículos. Lo que podemos ver aquí es que la Biblia nos describe que alrededor del santuario, de esa tienda que habíamos visto, alrededor de esa tienda, se construyó un patio, ¿no? Se hizo un patio. Eso es lo que nos describe aquí. Y ese atrio es la parte exterior de la tienda y era un área cerrada alrededor del tabernáculo, más o menos de 45.7 metros de largo por 22.8 metros de ancho, con una puerta al oriente. Eso es lo que nos describen básicamente. Esta área estaba
cercada por cortinas de lino blanco, ¿cierto? Lo que formaba ese patio eran unas cortinas de lino blanco de 2.5 metros de alto por 1.5 metros de ancho. Esas eran las cortinas y se unían las unas con las otras hasta formar ese rectángulo del que estamos hablando. Estaban soportadas sobre ganchos de plata y de cobre, ganchos de plata, sobre 50 columnas, ¿no? 56 columnas de bronce, ¿sí? Ese es básicamente lo que era el atrio, ¿no? Estaba cercado por estas columnas de bronce en donde colgaban aquellas cortinas. Ahí nos describen tres lados, ¿cierto? El texto que acabamos de leer, 20 cortinas para un lado y hacen toda el cuadro, ¿no? El rectángulo, ¿no? 20 por un lado, 20 por el otro, 10 por un lado y en la puerta había una cortina especial, ¿no? La puerta del atrio era otra cortina, pero a diferencia de las cortinas que cerraban el atrio, la de la puerta era de lino torcido blanco, con bordados de azul, púrpura, carmesí y lino blanco. Recuerden que cuando estudiamos el atrio, entre toda la descripción que estudiamos anteriormente, vimos esa puerta, que esa era una cortina que daba hacia el frente de la tribu de Judá. Recuerdan que esa parte ya la estudiamos. Hemos visto que el lugar santísimo nos habla de Dios, ¿cierto? En nuestro estudio del tabernáculo. Hemos visto que el lugar santísimo nos habla de Dios y su mobiliario de la justicia, la santidad y la ley de Dios. ¿Recuerdan? Hemos visto también el lugar santo y dijimos que nos habla de la persona de Cristo como mediador, con toda la obra que Él hace como mediador y sustituto. Y vimos que su mobiliario nos habla del ministerio de Cristo delante de Dios, que satisface la justicia de Dios y vindica su honor santo. Y hace 8 días hablamos del mobiliario del atrio, que se enfoca en los beneficios que el pecador recibe en el Evangelio, las implicaciones también que tiene el creyente delante del Evangelio. Y hoy, con este texto que acabamos de leer, que nos describe la fabricación del atrio, vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Recordemos que en los beneficios y en los deberes del creyente en el Evangelio, pues es el Espíritu Santo el que obra. Y nosotros hemos dicho o hemos hablado anteriormente que el Espíritu Santo es el que aplica la obra de redención en el creyente. Pues básicamente el atrio nos recuerda esa obra del Espíritu Santo en algunos puntos, en algunos aspectos. En el estudio de hoy estaremos estudiando cómo ese atrio nos recuerda 4 aspectos importantes de la obra del Espíritu Santo en relación al creyente, ¿no? Y vamos a avanzar por estos 4 aspectos. El primer aspecto que nos recuerda el atrio tocante a la obra del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Vamos a mirar cómo el atrio nos recuerda esta obra del Espíritu Santo. Recordemos primeramente, mis hermanos, que el atrio era el lugar donde el hombre se acercaba a Dios, ¿cierto? Ese era el lugar donde el hombre se acercaba a Dios. Recordemos que en el diseño de Dios el atrio estaba allí en la mitad de todo lo que era el campamento de Israel, y a pesar de que sus cortinas blancas resaltaban la separación que hay entre Dios y el hombre, que ya hemos visto, ¿cierto? Esas cortinas blancas resaltan esa separación entre el Dios santo y el hombre pecador. A pesar de eso, el mensaje que el atrio y su mobiliario inspiraban o comunicaban era de esperanza, ¿cierto? Porque era el mensaje de regresar a Dios. No era el mensaje de decirle al pecador, usted está lejos y quédese allá, sino que era el mensaje, al ver el atrio, al ver el tabernáculo rodeado de esas cortinas blancas, el mensaje no era simplemente de apártese de aquí, sino más bien era de reconcíliese, venga, acérquese, ¿cierto? Acérquese a Dios nuevamente. El hombre alejado de Dios por su pecado encontraba en el atrio el medio por el cual él se podía acercar a Dios. Recordemos que hemos visto cómo, ¿no? Y hemos visto las implicaciones de todo lo que el tabernáculo indicaba al hombre en ese momento, ¿no? El hombre alejado de Dios por su pecado veía allí, encontraba en ese atrio la posibilidad de regresar. Pero la sola idea, mis hermanos, de la posibilidad de acercamiento, pues no es suficiente, ¿cierto?
El solo hecho de que hubiese un lugar, ¿cierto?, allí en medio del campamento para que el hombre se volviera a Dios, pues no es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en todas las épocas de la historia, el hombre pecador no quiere acercarse a Dios. El hombre pecador no quiere acercarse a Dios porque sabe que ese acercamiento implica un cambio, implica reconocer que Dios es el Señor, implica apartarse de su senda egoísta y contraria a la ley de Dios, por la cual ha vivido toda la vida, ¿cierto? Por esa senda por la cual ha transitado todo el tiempo. Entonces, por eso es que muchos hombres, ante la posibilidad de acercamiento, en vez de acercarse, huyen, ¿cierto? En vez de acercarse, se apartan, en vez de decir, sí, yo quiero ir, lo que hacen es salir corriendo, ¿no? Y es por eso que hoy en día nosotros vemos que el hombre prefiere negar a Dios, ¿no? Prefiere decir que Dios no existe, prefiere ignorar a Dios, ¿no? El hombre pecador en su necedad no quiere acercarse a Dios. Así que la sola existencia del tabernáculo no aseguraba al hombre que el hombre volviera a Dios, ¿no? Y por eso es importante recordar, mis hermanos, que el Evangelio nos habla de la obra de Dios y no la del hombre. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga bien. Miren lo que dice el texto, dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No hay Dios, dice. Entonces muchos hombres simplemente prefieren decir que Dios no existe, declararse ateos y tratar de evadir la responsabilidad que tienen por su rebeldía, ¿no? Y notemos que en este texto no dice el ignorante en su corazón, no. ¿Cómo dice? Dice el necio en su corazón. Es decir, la ignorancia no es la razón por la cual el hombre niega a Dios, sino la necedad. Todos nosotros sabemos que Dios existe, el hombre pecador sabe que Dios existe, pero no es su ignorancia acerca de Dios, sino su rebeldía la que le hace negar a Dios. El hombre pecador en su necedad no quiere acercarse a Dios, así que el solo hecho de que hubiese un tabernáculo, que hubiese un atrio que invitaba al hombre a volverse a Dios, pues no le aseguraba su regreso. Por eso es importante recordar, mis hermanos, que también en el Antiguo Testamento era la gracia de Dios la que atraía al hombre de regreso a la senda. Era la gracia de Dios. Miren que a veces hay personas que creen que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras, pero la realidad es que no. La Biblia nos muestra en todo lo que hemos visto del tabernáculo, hemos visto que es la gracia de Dios la que ha salvado al hombre. Y también es la que lo ha acercado. Los hombres del Antiguo Testamento no eran mejores que nosotros, ni nosotros mejores que los del Antiguo Testamento. Todos nosotros somos pecadores, y así como hoy el hombre no quiere acercarse a Dios y prefiere negarlo, obviamente en el tiempo del Éxodo también pasaba lo mismo. Entonces recordemos que el que atrae al hombre en el Antiguo y el Nuevo Testamento es Dios. El hombre no viene solo, el hombre es rebelde y pecador. Es la gracia de Dios la que lo trae. Salmo 65:4 dice así, bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti. Miren tan bonito. Aquí nos hablan de la elección, pero también de cómo Dios es el que lo trae. Dice, para que habite en tus atrios. ¿Quién atraía al hombre a los atrios? Al atrio que acabamos de leer. Era Dios. Por eso el atrio nos recuerda la obra del Espíritu Santo del nuevo nacimiento. Era Dios el que traía al hombre. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Termina diciendo ese texto. Era el mismo Dios quien atraía al pecador a su atrio. Y para que un hombre muerto por el pecado se acerque a Dios, primero tiene que resucitar, primero tiene que recibir de Dios vida, primero tiene que Dios obrar en él y transformarle. Y eso es importante. Toda la Escritura nos ha mostrado a través del tiempo que no es el hombre por su buena voluntad, por sus buenas obras, el que viene a Dios, sino es que es Dios el que lo trae, ¿cierto? Es Dios el que lo trae, eso dice la palabra. Jesús dijo, ninguno viene a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y es esa la realidad. Y esa regeneración o esa transformación, ese nuevo nacimiento del que nos habla la Biblia, es operado por el Espíritu Santo. Para que una persona venga, se arrepienta, haga parte, para que nosotros hoy en día estemos acá, pues hubo una obra del Espíritu Santo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración,
y en ella Dios transforma el corazón del hombre y le atrae. Dice Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es la obra del Espíritu Santo la que nos limpia y nos atrae. Es el Espíritu Santo el que obra en nuestros corazones, transformándolos de tal manera que lo que antes para nosotros era malo o no lo gustábamos porque preferíamos el pecado, ahora nuestro corazón lo anhela. Y también lo que nos parecía precioso, pero que era vulgar y era pecaminoso, era inmoral y era contrario a la ley de Dios, pues ahora nosotros sentimos aversión por la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trae al hombre de regreso a Dios. No es solamente el hecho de que haya una posibilidad de acercarnos, sino es el hecho de que el Espíritu Santo le da una nueva vida al hombre, lo que le permite regresar a Dios con alegría, con disposición de corazón. Y es por eso que nosotros vemos que el atrio nos recuerda la obra del Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo y por su obra preciosa dentro del corazón del hombre que nuestra vida es realmente nueva y podemos vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso, la manera en que vive una persona habla de la realidad de su corazón, ¿cierto? Jesús dijo, no podemos esperar frutos buenos de un árbol malo, y nosotros no podemos esperar una vida nueva de alguien que no ha sido regenerado. Por eso, la manera en que vive un cristiano habla mucho de sí. Habla de quién es, si es realmente creyente o no, si es un asunto solo de profesión o si es una vida real que ha sido transformada por Dios. Un cristiano que vive entregado al pecado está diciendo con sus actos que en realidad no lo es, que no ha nacido de nuevo y que todavía está muerto en sus delitos y pecados. Y ese nuevo nacimiento, mis hermanos, es el que es simbolizado a través del sacramento, ¿cierto? En el Antiguo Testamento vemos simbolizado ese nuevo nacimiento en la circuncisión, y en el Nuevo Testamento vemos esa obra del Espíritu Santo simbolizada en el bautismo. Así que, mis hermanos, lo importante no es en sí la ceremonia, ¿cierto? No era solamente la ceremonia, que una persona fuera circuncidada en el Antiguo Testamento o bautizada en el Nuevo, sino que era la realidad que había en el corazón de esa persona. Era que Dios había obrado en el corazón de esa persona, lo importante. Por eso cuando un hijo de Israel tenía el rito de la circuncisión, por ejemplo, y no manifestaba una verdadera vida cristiana, una verdadera vida temerosa de Dios, y viviendo conforme a lo que Dios manda, pues Dios les llamaba a circuncidar el corazón. Y es una expresión para hablarle de que lo importante es lo que hay en el corazón. Lo importante no es tener una fachada de cristiano o haber sido hecho una ceremonia para decir yo soy cristiano, sino lo importante es la evidencia que se manifiesta en la vida, la evidencia que se manifiesta en el andar diario, ¿cierto? Y por eso varias veces el Señor les decía, circunciden el corazón. Nosotros sabemos que el corazón no se puede circuncidar físicamente, ¿cierto? No es una palabra que se pueda tomar literal porque no se puede. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de la realidad detrás del rito, ¿cierto? Lo mismo podemos decir hoy, ¿cierto? Hoy podríamos decir que hay muchas personas que se bautizan, que van a una iglesia y se bautizan y dicen, yo soy creyente, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿su vida manifiesta una verdadera conversión? ¿Su vida manifiesta que hay una obra del Espíritu Santo en su corazón por la cual él ahora ama a Dios, le sirve y puede vivir conforme a su voluntad? Es lo que nosotros debemos reflexionar. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Cierto? Miren el texto, nos llama a ser reales, nos llama a ser verdaderamente coherentes con lo que nosotros profesamos con nuestros labios. El atrio, el lugar donde los hijos de Israel se acercaban a Dios, nos habla primeramente del nuevo nacimiento, porque es solo por la obra del Espíritu Santo que un pecador puede acercarse a Dios y puede caminar según su palabra. Lo segundo que vemos allí del atrio, o que nos recuerda al atrio, es la convicción de pecado. Entonces, lo primero es
el nuevo nacimiento. Lo segundo es la convicción de pecado. Si recordamos el estudio pasado, lo que el altar de bronce traía a la mente de los que se acercaban a él era precisamente la memoria de que los hombres son pecadores. ¿Sí recuerdan que hace 8 días lo vimos? Y que nuestro pecado tiene unas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La paga del pecado es muerte. Pero también vimos que ese mismo altar proporciona un camino de redención al hombre, de tal manera que el pecador podía acercarse al altar en arrepentimiento. ¿Recuerdan? Que ese fue uno de los puntos que vimos. Así que el hombre, el atrio le recordaba a los hombres que son pecadores, pero también que había un camino de arrepentimiento por el cual se podían reconciliar con Dios. Y el hombre encontraba en el atrio un recordatorio de su estado pecaminoso, pero también un camino de reconciliación. Sin embargo, aquí también tenemos que decir que en todas las épocas de la historia, para el hombre pecador, el arrepentimiento no es una opción. Miren que en el primer punto dijimos que el acercarse a Dios no es algo agradable para el hombre pecador. Pero en este segundo punto vemos que el arrepentimiento, la contrición, no le es tampoco agradable al hombre, ¿cierto? No se acerca, mucho menos se humilla delante de Dios a pedirle perdón, ¿cierto? Para el hombre pecador esto no es una opción. Para el pecador el verdadero arrepentimiento implicaría reconocer que lo que hace está mal. Reconocer que lo que Dios dice es lo que está bien, que lo que Dios dice es lo que es correcto y que lo que él está haciendo está mal. Aceptar su rebeldía y su necedad y apartarse de lo que más ama, que para el pecador, ¿qué es? Pues el pecado, ¿cierto? El pecador ama el pecado. Entonces miren lo que significa para un pecador arrepentirse, ¿no? Apartarse de su pecado y someterse a la voluntad de Dios. Entonces el pecador prefiere justificarse reclamando como válida su manera de vivir. Y nosotros lo vemos cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando le hablamos a un familiar. El pecador, ¿qué hace cuando es confrontado con lo que Dios dice? Ellos creen que lo que Dios dice no es absoluto, que lo que Dios dice no lo es todo, y que lo que ellos hacen también es válido, ¿cierto? Ellos quieren validar su manera pecaminosa de vivir. En su necedad afirman que lo que hacen no es malo. ¿Se han escuchado esa frase? Pero si yo no le estoy haciendo nada malo a nadie, ¿cierto? Dicen, es que con mi pecado o con mi manera de vivir yo no le estoy haciendo daño a nadie, ¿cierto? Por eso está bien. La pregunta ¿es esa la manera de medir nuestro comportamiento? Si lo que hacemos no le daña a nadie, ¿no es pecado? No. Nosotros sabemos que tenemos una regla, ¿cierto? Nosotros sabemos que tenemos una ley a través de la cual podemos mirar si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto, si es pecado o no es pecado, y esa es la palabra de Dios, y eso es importante. Pero por eso el pecador prefiere justificarse y reclamar que su manera de vivir es válida. Primera Samuel 15, 19 al 21 dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios, tu Dios, en Gilgal. Entonces miren, ¿recuerdan qué es este pasaje? Es la confrontación que hace el profeta a Saúl. Saúl era el rey. Dios había enviado a Saúl a acabar con los amalecitas. Y recordemos que Saúl no obedece, es lo que pasa. Lo que nos muestra el texto es que él no obedece. Él no acaba con todos los amalecitas como dice la Biblia, no acaba con todo su ganado y como Dios le mandó, sino que él deja vivo al rey, deja algunas cosas, deja algunos animales vivos y hace lo que no es agradable delante de Dios. Cuando lo confronta el profeta, ¿qué es lo que dice este hombre? Que hizo todo lo contrario a lo que Dios le dice. Pues él se justifica. Así somos los hombres. Él se justifica. Él dice, no, yo no he desobedecido. Antes bien, yo hice todo como Dios me pidió. Pero sinceramente y delante de nuestro Dios, la realidad es que él no había obedecido. Él está dando como válido lo que él hizo y para él dice que lo hizo bien, pero él sabe, Saúl sabía que lo que había hecho no era conforme a lo que Dios había mandado.
Él creyó que de pronto haciéndolo de esa manera era mejor, ¿cierto? Pero la realidad es que nosotros no podemos ser más sabios que Dios. Dios manda y nosotros obedecemos. Lo que Dios ha establecido es lo que debe ser. Pero ¿cuántas veces nosotros como creyentes pecamos y hacemos neciamente y terminamos como Saúl, metidos en problemas, por hacer como se nos antoja? Dios dice, no hagas esto, y nosotros decimos, ¿por qué no? ¿Cierto? Dios dice, no te metas en estos asuntos, y nosotros nos metemos en esos asuntos. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros como creyentes estamos haciendo lo mismo que Saúl? Porque fácilmente criticamos a Saúl. Pero nosotros en nuestra vida, en lo que estamos haciendo con nosotros, con nuestra economía, en lo que estamos haciendo en nuestras relaciones personales, en lo que estamos haciendo en toda nuestra vida, la pregunta es, ¿no estamos obrando como Saúl muchas veces? ¿No estamos haciendo como bien nos parece y estamos apartándonos del mandamiento de Dios? ¿Y cuál va a ser la consecuencia de ese obrar, cierto? Pero muchas veces tenemos nosotros la justificación. Así que el hombre siempre tiene excusa. Así que toda la sola existencia de un lugar donde el hombre pudiera arrepentirse, que era el atrio, pues no garantizaba que el hombre se arrepintiera, ¿o sí? ¿No? El solo hecho que hubiese un lugar donde el hombre pudiese arrepentirse, no garantizaba que el hombre viniese y aprovechase ese lugar para arrepentirse delante de Dios. Y por eso es importante recordar que también en el Antiguo Testamento era la gracia de Dios la que convencía al hombre del pecado y lo conducía al arrepentimiento. En todas las épocas es Dios el que convence al hombre de su pecado y lo lleva al arrepentimiento. Primera de Reyes 18:37 dice, está la oración de Elías, dice el 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Quién es el que vuelve a Dios el corazón del hombre pecador? Solamente a Dios. ¿Quién es el que le da arrepentimiento? Dios, ¿cierto? Para que un hombre vendido al pecado se arrepienta, Dios tiene primero que convencerlo de su maldad, del juicio que le espera y actuar en su corazón. Esa contrición en el corazón del hombre es parte de la obra del Espíritu Santo, y es lo que nosotros podemos llamar la convicción de pecado, en medio de la obra de redención. Juan 16:7-8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa contrición en el corazón del hombre es parte de la obra del Espíritu Santo en la redención. Es lo que el Espíritu Santo obra. Dios, el Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio. La verdadera contrición en el corazón del hombre no es una obra buena del hombre, más bien es un don, es un regalo de Dios que responde a los designios soberanos de Dios. Entonces, nosotros podemos decir que el arrepentimiento también es un regalo de Dios, que la contrición es un regalo de Dios y que el único que convence de pecado al hombre es Dios. De resto el hombre seguirá en su necedad, negando su responsabilidad, negando que lo que hace esté mal y tratando de justificarse a sí mismo. Entonces la verdadera contrición en el corazón del hombre es un don, es un regalo de Dios. Dice Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles ha dado ¿quién? Dios. Arrepentimiento para vida. El atrio, el lugar donde los hijos de Israel encontraban el cambio, el perdón, la reconciliación con Dios, también nos habla de la convicción de pecado, que es una obra del Espíritu Santo en el corazón de la vida del creyente. Es el Espíritu Santo el que lo atrae, el que le da nuevo corazón, nueva vida, pero también es el Espíritu Santo el que le abre su entendimiento, su corazón, para entender que lo que está haciendo está mal y que su camino está torcido y que debe venir en arrepentimiento. Lo tercero que el atrio nos habla
acerca de la obra del Espíritu Santo, es del llamamiento eficaz. En la enseñanza pasada vimos que el altar recordaba al hombre no solo su estado de pecado, ¿recuerdan? Que ya lo vimos en el primer punto, sino que también le recordaba la condenación que justamente le esperaba por sus actos. El atrio, ver el atrio con el altar allí manchado de sangre le recordaba al pecador que sus actos merecían una pena, ¿cierto? Que es la muerte. Pero también vimos que era allí en el altar de bronce donde los hombres hallaban esperanza en la justicia efectuada por el sustituto, ¿recuerdan? Eso lo vimos hace 8 días. Es decir, no solamente tenían la mala nueva de que sus pecados lo iban le merecían muerte, sino que también encontraban la buena nueva de que había un sustituto, de que Dios había dado esa justicia sustitutiva por la cual él podía ordenar su vida y él podía estar a cuentas con Dios. Y en ese sentido, nosotros podemos decir que también el atrio era el lugar donde Dios llamaba al hombre fuera. Lo llamaba fuera del estado de pecado. Le llamaba fuera del estado de pecado y de muerte en el que por naturaleza se encuentra. ¿Y a qué lo llamaba? A la gracia, a la salvación por medio de la justicia sustitutiva. Ese lugar era el lugar donde Dios llamaba al hombre, a través de todo lo que se hacía allí en el tabernáculo, y específicamente allí en el atrio, en la puerta. El hombre era invitado, convidado, ¿cierto?, a poner su vida delante de Dios a cuenta, a ponerse delante del juez de toda la tierra a cuenta, ¿cierto? Recordemos que en el tabernáculo estaba el trono de Dios como juez. ¿Recuerdan que era representado en el arca con el propiciatorio? Ante ese juez, el creyente podía ponerse a cuenta. Y esa era la invitación del atrio. El atrio con su puerta abierta y el altar del sacrificio eran también un llamado constante al pecador a ponerse a cuenta delante de Dios, que es el juez justo. Sin embargo, aquí también tenemos que decir que en todas las épocas de la historia, el hombre pecador no está interesado en ponerse a cuenta con Dios. El hombre pecador no le interesa ponerse a cuenta con Dios. Él prefiere negar la ley de Dios. El pecador no quiere reconocer a Dios como el Señor y el juez. No quiere reconocer su ley como los absolutos legales y morales para su vida. Así que la sola existencia del atrio como una oportunidad para ponerse a cuenta delante de Dios, pues obviamente tampoco es suficiente. Es como el Evangelio. Todas estas cosas que estamos viendo del atrio, del tabernáculo, pues nos hablan del Evangelio. El solo hecho que haya un Evangelio en donde el hombre puede reconciliarse, en donde el hombre puede ponerse a cuenta con Dios, pues no implica que todos los hombres vengan, no. Nosotros sabemos que el pecador no quiere reconocer al Señor como el dueño, como el Señor, como el Rey. Y tampoco quiere aceptar que la ley de Dios son absolutos legales y morales para la vida de todos los hombres. Así que cuando vemos el atrio allí como un llamado para que la gente se vuelva a Dios, se arrepienta, pero también se ponga a cuenta, pues tampoco es garantía de que la gente venga. Por eso es importante recordar que también en el Antiguo Testamento era Dios quien en su gracia no solamente atraía al hombre, no solamente le daba arrepentimiento como un regalo, sino que también era Dios quien llamaba eficazmente al hombre al camino de la fe. Era Dios el que le hacía creer. No solamente era Dios el que le daba arrepentimiento, no solamente era Dios el que lo traía, sino era el que le daba la fe y el que le daba el poder venir a él. Por eso hablamos de un llamamiento eficaz, ¿cierto? Recordemos que en la Biblia hablamos del llamamiento general que se le hace a todo el mundo a venir, pero también hablamos del llamamiento eficaz, que es donde Dios obra, ¿cierto? Donde es Dios el que hace que el pecador crea en el camino de redención que Dios le traza y que él pueda acercarse, y no solamente acercarse, sino caminar ese camino que Dios le está trazando. Entonces, en Jeremías 32, 37, vamos a leer hasta el 40, dice así: He aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché en mi furor, con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar,
y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Miren cómo todo esto es la obra de Dios, no la obra nuestra, es la obra de Dios. Y notemos que en este texto Dios se propone llamar a este pueblo, pero Él asegura que ellos van a venir y van a responder de manera afirmativa, de manera positiva. Miren, mis hermanos, cómo esto no es una posibilidad. Dios dice, yo voy a llamar y ellos van a venir, ¿cierto? Él lo está dando por hecho, porque ese llamado del que está hablando Dios aquí es el llamado eficaz, el llamamiento eficaz, que es el que obra Dios en el corazón del hombre y que le trae, que es irresistible, ¿no? Otros le llaman la gracia irresistible, ¿cierto? Porque es esa gracia de Dios que el hombre no puede resistir. Entonces notemos que el texto lo da por hecho. Para que un hombre rebelde y obstinado responda al llamado de gracia, Dios tiene primero que iluminar su mente espiritual. Dios tiene primero que iluminar su mente, tanto espiritual como salvadoramente, cambiar su corazón, renovar su voluntad, de modo que venga con un corazón dispuesto. Porque ninguno viene forzado, ¿cierto? Cuando venimos al Evangelio venimos con un corazón dispuesto. Pero ¿quién es el que hace esa obra y quién hace la transformación? Dios. Dios es el que llama eficazmente al hombre. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Miren que aquí nos muestran que los que Él predestinó, están hablando de elección. Dice, también los llamó con llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz por el cual el pecador rebelde e incrédulo es atraído a la fe, es el que obra el Espíritu Santo. En ese llamamiento el hombre de Dios, la persona es atraída a la fe en Cristo y capacitada para responder a la gracia que Dios le está ofreciendo en el Evangelio. Y esa también es una obra del Espíritu Santo dentro del plan de redención. Por eso decimos que el atrio nos recuerda la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que da al hombre no solamente la convicción de pecado, sino quien prepara su corazón para creer a las ofertas que el Evangelio le ofrece allí al pecador. Entonces el atrio, el lugar donde los hijos de Israel eran llamados a la fe en la justicia sustitutiva y vindicativa de Cristo, del Cordero, nos habla del llamamiento eficaz del Espíritu Santo, porque es Él el que opera esa obra en el corazón del creyente, de la persona. Entonces, ese punto es muy importante. El llamado eficaz de que Dios opera lo hace a través de su Espíritu. Cuando se predica el Evangelio, el hombre no se arrepiente porque sí, o porque es una persona muy entendida, o porque quiere, porque desea, ¿no? Sino muchas veces el hombre más bien está terco, está obstinado, como Pablo cuando fue salvado. Pero es el Espíritu Santo el que le da la capacidad de comprender las Escrituras, comprender el Evangelio y escuchar ese llamado de tal manera que él responda como Pablo. ¿Recuerdan? Pablo era obstinado. Pablo iba a perseguir a los creyentes. Pero cuando el Espíritu Santo obra en su corazón, él responde y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este hombre obstinado, rebelde o en oposición a lo que dice a lo que Dios estaba enseñando a través del Evangelio, parado en su punto, en su raya, que no quería ceder ni un milímetro, pero cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de Pablo, él se rinde y dice, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y eso es muy importante, este tercer punto, el llamamiento eficaz. Lo cuarto, de lo que el atrio nos habla con respecto a la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, es acerca de la perseverancia. La perseverancia. Y otra cosa que es importante, y que el atrio con su mobiliario y con todo el tabernáculo nos muestra, es la perseverancia, ¿no?
Si nosotros miramos el atrio con su mobiliario, con todo lo que hay en el tabernáculo, fue construido para ser un santuario permanente. Es decir, aunque era desarmable este tabernáculo, no era para armarlo una vez a la semana y ya, no. Dios lo mandó a hacer para que estuviera continuamente armado. ¿Por qué era desarmable? ¿Por qué era móvil el tabernáculo? Pues porque los hijos de Israel en ese momento no tenían una tierra fija donde asentarse y ellos tenían que usar tiendas y por lo tanto el tabernáculo también tenía que ser móvil. Cada vez que se transportaban, porque recordemos que ellos iban camino a Canaán, ¿cierto? Ese era el objetivo. Entonces, cada vez que se movían ellos, pues levantaban sus tiendas y se movían. Y el tabernáculo era una tienda por eso, porque ellos estaban caminando, transitando por el desierto. Una vez que ellos se asentaron, una vez que ellos ya tenían su nación, tenían su lugar donde vivir, pues obviamente el tabernáculo fue cambiado al templo, ¿no? Así que cuando vemos que fue hecho una tienda no es porque era solamente para unos raticos, no, sino porque ella tenía que ser movida cada vez que los hijos de Israel se movían. Pero lo que quiero resaltar con esto es que el tabernáculo fue realizado, fue fabricado, como nos muestra estos versículos que estamos leyendo, no para ser armado eventualmente, sino constantemente, ¿no? No para que estuviese en función algunos días, sino constantemente, todos los días tenía que estar el tabernáculo armado y dispuesto para la administración. El ministerio del sacerdote y de los levitas, ¿cómo era? Era continuo, ¿sí recuerdan? Era continuo. O sea, no era solamente de vez en cuando, no eran simplemente algunas ceremonias, no. El ministerio del tabernáculo era continuo. El atrio era el lugar donde los hijos de Israel venían a Dios no una ni dos veces al mes o a la semana, sino que constantemente venían para ofrecer y confesar sus pecados y ser perdonados y justificados delante de Dios, ¿cierto? Era algo constante. Recordemos que los sacrificios eran diarios. Por tanto, el atrio era un lugar que evocaba la perseverancia, ¿no? Era un lugar que evocaba la perseverancia, pero no la perseverancia del creyente, sino más bien la perseverancia de Dios en el creyente. En teología muchas veces nosotros llamamos a la doctrina de la perseverancia, la llamamos la perseverancia de los santos, ¿sí o no? En muchos textos encontramos así, como la perseverancia de los santos. Pero el nombre más apropiado para esa doctrina tendría que ser más bien la perseverancia de Dios en los santos. Porque la Biblia nos muestra que es Dios el que persevera en el hombre. Y como vamos a ver aquí en este estudio del atrio, pues la realidad es que la perseverancia es de Dios, no del hombre. La verdad es que muchas veces en lo que persevera el creyente es en su pecado, ¿no les parece? Eso era la realidad del tabernáculo. ¿Por qué venían los hombres diariamente a ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué constantemente habían sacrificios? ¿O por qué anualmente se hacía la gran ceremonia de la expiación? Porque el hombre constantemente peca, ¿cierto? Y es lo que nos muestra la palabra. Entonces, muchas veces lo que en verdad sucede es que lo que persevera el hombre es en el pecado. Isaías capítulo 54, versículo 10, mire lo que dice. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. La realidad es que a pesar del pecado y la inconstancia y la necedad del pueblo, Dios persevera en él. Y ese era el mensaje del tabernáculo y del atrio, ¿cierto? El mensaje del atrio era que Dios perseveraba en el hombre, a pesar de su pecado. Eso es lo que vemos nosotros. Y por eso Isaías, este versículo de Isaías, se lo repito porque es muy bonito, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, dice Dios. Miren lo que no se va a apartar de nosotros, ¿qué es? La misericordia de Dios. Dice, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Recordemos que Dios le está hablando a un pueblo rebelde, a un pueblo que más de una vez se ha apartado del camino. Pero Dios los volvía a traer con su misericordia
y con su bondad. La fidelidad de Dios con su pueblo no depende del pueblo. Y eso es importante que lo tengamos presente en nuestro corazón. La fidelidad de Dios con el pueblo de Dios no depende del pueblo, sino de su pacto eterno y de su carácter inmutable. Dios nos ama. Si Dios nos amó, nos amará siempre. Y eso es hermoso, ¿no? Porque su amor no depende de nosotros. Su amor es inmutable. Y eso es maravilloso, precioso, esto, que esta obra no depende de nosotros, sino de Dios. La fidelidad de Dios con su pueblo depende de Él, depende de su carácter inmutable, de su pacto eterno. Y por eso podemos confiar en que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Filipenses en Filipenses capítulo 1, versículo 6, y dice así, dice, estando persuadidos de esto, ¿de qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no dice, a mí me parece que esto va a ser así, no, dice, yo estoy persuadido, yo estoy seguro de esto. ¿De qué está seguro Pablo? De que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque el que se lo propuso fue Dios, por su pacto eterno, por la obra de redención, que es eterna también. Entonces miren cómo, mis hermanos, lo que la Biblia nos enseña aquí en este texto es que el atrio nos recuerda la perseverancia de Dios en nosotros. Esa perseverancia de Dios implica también disciplina. Ahora, eso es muy importante, porque alguno dirá, pues qué bueno, pastor, ¿cierto? Que Dios nos ama y que Dios se ha propuesto salvarnos y va a perfeccionar su obra hasta el fin sin depender de lo que nosotros hagamos. Entonces podemos hacer lo que se nos antoje, vivir como se nos antoje, que al fin y al cabo Dios nos va a salvar. Es lo que predican algunos por ahí. Los de salvos siempre salvos, ¿cierto? Y prácticamente dicen, usted puede vivir como quiera porque al fin y al cabo ya Dios lo perdonó en Cristo, ya usted puede relajarse y vivir en sus pecados y hacer toda la inmoralidad que quiera, porque al fin y al cabo usted es salvo. Pero es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? La Biblia dice que Dios nos toma por hijos, ¿cierto? La Biblia dice que Dios nos toma como siervos suyos y Él es el Señor. Si somos realmente creyentes, Dios ha transformado nuestro corazón, nuestra vida, y va a perseverar en nosotros. Perseverancia, como les digo, implica también disciplina. Quiere decir que Dios va a estar con nosotros como Padre, como Señor, ¿cierto? Dios como Padre no dejará a sus hijos en rebelión, sino que los castigará con amor. Así como nosotros los padres, los que tenemos hijos, nosotros guiamos por el camino a nuestros hijos. El hecho de que los amemos no quiere decir que les permitamos hacer lo que queramos, como hoy en día hay mucho amor alcahueta, ¿cierto? Por ahí. Pero el verdadero amor, la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, y esa es la verdad acerca de Dios. Dios, como Padre amoroso, como Padre que nos ama, nos disciplina. Dice Hebreos que el Señor azota al que recibe por hijo, dice la palabra. Entonces debemos considerar esto. Lo que la Biblia dice cuando nos dice que Dios persevera en nosotros no es simplemente que nos tolera todas nuestras rebeliones o pecados, sino más bien que nos encamina, que está con nosotros, que es nuestro Padre, ¿cierto? Que es nuestro Señor, que no nos va a dejar, que Él estará constantemente con nosotros guiándonos por el camino correcto. Y que, como dice Isaías en el texto que acabamos de leer, Él no va a apartar de nosotros su misericordia. Si nos ponemos de tercos, pues obviamente Él ejercerá disciplina sobre nosotros y nos enderezará y nos mostrará el camino. Pero su amor, su gracia estarán firmes todo el tiempo. Dice el Salmo 89, versículo 29. Este es el pacto de Dios con David. Y vamos a leer hasta el versículo 37. Dice la palabra. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mi juicio, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Selah.
Miren cómo este texto nos habla del salmo, del pacto de Dios con David. Y yo quiero resaltar tres cosas. La primera es que Dios dice, mi pacto está firme, ¿sí? Mi pacto está firme, dice el Señor. Él hace un pacto que es eterno y punto, ¿cierto? Pero también resaltemos de ese texto que nos muestra que ese pacto no depende del obrar de David ni de sus hijos, ¿cierto? No depende. Dice él, a pesar de la situación, mi pacto permanecerá firme. Y tercero, que cuando que Dios especifica que si los hijos de David, es decir, la descendencia de David, se apartase del mandamiento de Dios, dice, yo castigaré con vara su rebelión. Y eso es importante, porque lo que está diciendo es que Dios va a perseverar en nosotros. Dios no simplemente va a decir, yo ya no estoy con usted y punto. No, Él ya lo planeó desde de antemano y Él va a perseverar en su pueblo. Constantemente lo hace todos los días. Y es lo que vemos en nuestras vidas. La disciplina, como vemos aquí en el texto, hace parte de esa perseverancia. Dice el Señor, si sus hijos se apartan, yo castigaré con vara su rebelión, con azotes su iniquidad, pero no se apartará de mí, de ellos mi misericordia. Y quiero que nosotros llevemos esto en nuestro corazón. La perseverancia de Dios implica que Él va a hacer en nuestro corazón lo que Él tiene que hacer. Y a veces el creyente cuando es terco, ¿cierto? Cuando es obstinado el creyente, pues él tiene que pasar unos procesos muy duros, muy difíciles, ¿cierto? Porque el Señor no va a apartar de nosotros su misericordia. Él va a hacer lo que tenga que hacer en nuestro corazón. Él nos va a enseñar y a guiar por su camino, sea como sea, ¿cierto? Si nos damos de tercos, Él tiene cómo, ¿cierto? Él tiene cómo enderezar, Él tiene cómo ordenar ese corazón que está queriéndose desordenar. Dios, en su infinita gracia, nos ama tanto que nos disciplina, nos ama tanto que nos corrige, porque si no quisiéramos a nuestros hijos no los disciplinaríamos, no los guiaríamos por el camino correcto. Si no quisiéramos a nuestros hijos no les aplicaríamos la disciplina, pero el texto nos está diciendo que Dios, en su infinita gracia y en su amor, nos disciplina, nos corrige, persevera en nosotros. Es por Él que estamos aquí, es por Él que estaremos aquí, en su iglesia, siempre, hasta que el Señor venga por nosotros. Dios precioso, Dios bueno, maravilloso, obra en nosotros, y eso es maravilloso. El atrio, el lugar donde los hijos de Israel venían constantemente para confesar sus pecados, ser perdonados y justificados, nos habla de la fidelidad de Dios que persevera constantemente en la vida del creyente. Nos habla de la fidelidad de Dios que persevera constantemente en la vida del creyente, y esto es hermoso. Lo que podemos concluir, mis hermanos, es que el lugar, el atrio nos recuerda estos cuatro aspectos de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos da un nuevo nacimiento, que nos atrae, ¿cierto? ¿Quién nos trajo a Cristo? El Espíritu Santo. Pero también es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, el que nos dice, nos hace entender que estamos mal, que somos necios. El que quita de nuestro corazón tanta justificadera y nos hace arrepentirnos y confesar nuestros pecados, ¿cierto? Es el Espíritu Santo el que obra en el corazón del creyente llamándonos a la fe eficazmente. Es Él el que no solamente nos llama, sino que nos hace venir, nos hace creer y podemos entender. Y finalmente podemos decir que también es el Espíritu Santo el que constantemente obra en nosotros, persevera en nosotros para que nosotros sigamos el camino y nunca nos apartemos de ese camino precioso. ¿Tenemos dificultades? Sí. ¿Tenemos luchas? Sí. Tenemos momentos de rebelión en nuestro corazón. Tenemos momentos en que somos obstinados y rebeldes. Tenemos momentos de disciplina, pero en todo esto Dios persevera en nosotros. Nos limpia, nos santifica, es paciente, ¿cierto? Nos llevan a algunos procesos donde somos transformados y nuestra vida cada vez se parece más a lo que Él quiere. Dios nos permita cada día crecer en esa obra del Señor, en esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, nuestros corazones. Nos permita ser sensibles a su voluntad, a lo que Él está haciendo, y que nosotros también podamos
con nuestra vida, con nuestro ser, glorificarle en todas las cosas, en todo momento. Así que vamos a terminar este tiempo agradeciendo a Dios por la obra preciosa de su Espíritu Santo, porque en medio de todas estas cosas vemos la paciencia, la misericordia, el amor de Dios para con nosotros, y porque podemos descansar seguros y confiados que esto no depende de nosotros, sino de la obra perfecta de nuestro Señor. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, queremos hoy agradecerte por tu misericordia y tu bondad. Gracias hoy te damos por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por estos cuatro aspectos de la obra del Espíritu Santo. Y reconocemos que nada de eso es obra nuestra, ni el hecho de ser personas diferentes es nuestro, porque esa es la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, de haber venido a Dios, ni tampoco el hecho de poder arrepentirnos es nuestro, eso es un regalo tuyo, pero tampoco el creer en medio del llamado que tú nos haces para acercarnos y para ordenar nuestra vida delante de ti, y mucho menos la perseverancia. Todo eso es obra tuya. No, nada de eso es obra nuestra, todo eso es obra tuya. Todo eso viene de tu mano, todo eso eres tu gracia que en tu paciencia nos has permitido disfrutar. Hoy queremos agradecer esa misericordia, esa paciencia, recordar, Señor, con gratitud que todos los días tú estás obrando en nosotros, y agradecerte por eso, y pedirte, Dios mío, que cada día podamos crecer en el camino que tú nos has trazado. Ayúdanos cada día a glorificarte con nuestra vida, con nuestro ser, con nuestro corazón, con nuestras acciones. Señor Padre Celestial, que nuestra vida sea coherente con la fe que profesamos. Espíritu Santo, ayúdanos cada día, transfórmanos, renuévanos, produce en nosotros el querer como el hacer, que podamos hacer tu voluntad, Señor. Muchas gracias por todo lo que haces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.